Me parece interesante por ahí tomar la idea de la situación del fotoperiodismo en la actualidad, ¿no? Desde mi propia experiencia yo he pasado por 3 etapas bien marcadas de la fotografía periodística. La primera no es menor, pero en comparación con la revolución del universo digital queda muy pequeña, pero es la transición del blanco y negro al color. El periodismo fotográfico de la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina en los años 80, salvo el universo de las editoriales y las revistas, era en blanco y negro. Y el proceso era un proceso muy alquímico y artesanal. Súper interesante. A mediados de los años 90 se produce el advenimiento del color en Argentina. Para la impresión de los periódicos, realmente se produce un cambio en la mente de los fotógrafos muy importante, a empezar a mostrar el mundo como se ve ordinariamente, en lo cotidiano, con el uso del color. Y recuerdo que muchos fotógrafos hablaban de la muerte de la fotografía en esa instancia. Todo ese proceso vino con un mejoramiento en la calidad de las impresiones y con un mejoramiento en la calidad técnica de las imágenes. El uso de diferentes luces, fuentes de iluminación, el uso del flash fuera de la cámara, eran todos elementos novedosos a principios, en el primer lustro de los años 90. Y el proceso de velocidad empezaba a acelerarse. Ese fue uno del primer cambio importante, la transición del blanco y negro al color. No creo que haya modificado mucho la manera de fotografiar, pero sí la calidad de las imágenes y además el interés en los medios de comunicación por tener buenos staff de fotógrafos. Empezar a hacer no tan empírico, más estudioso de cómo mirar la luz, de cómo mirar el color, cómo mirar los colores, cómo crear la luz también. Y la tercera modificación importante, sí, es una modificación revolucionaria en todo sentido, que tiene que ver con el almacenamiento de la imagen en el soporte. Pasar de la instancia química, blanco y negro o color, a la instancia binaria, digital. Eso modificó muchísimo la manera de mirar, la manera de fotografiar, porque una gran cantidad de elementos técnicos condicionaron a la fotografía, a los fotógrafos. El sistema de autofocus aseguró prácticamente que la gran mayoría de las imágenes tuvieran calidad de edición, de ser impresas y mostradas al público. El sistema de autofocus obligó también a encuadrar de otra manera. Y principalmente, en mi opinión, la instancia cada vez más cercana a que la imagen fija se convierta en una imagen fija instantánea, verdaderamente instantánea. Es decir, cada vez más elementos técnicos resuelven la problemática del tiempo para que las imágenes lleguen al lector más rápidamente. Recuerdo que en el año 2000 había estado
en España en un periódico especializado en deportes, Marca, creo que era Marca, conversando con los fotógrafos, el editor de fotografía, y me contaba que transmitían los partidos de fútbol del estadio de Bernabéu, que quedaba a 10 cuadras de donde estaba el diario, a los 10 minutos del partido. Todavía nosotros no habíamos entrado en la etapa digital y para nosotros ese proceso era un proceso de 10 minutos de fotografiar y después todo el proceso químico. Entonces yo le dije, buenísimo, o sea que ahora con el universo digital tienen más tiempo. No, seguimos haciendo 10 minutos como antes, pero ¿y por qué no aprovechan esos 20 minutos para hacer mejores fotos? No. Esto no está bueno. Para hacer una buena foto no se necesita tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa velocidad para hacer mejores fotos? Entonces ahí me di cuenta que ese gran cambio iba a estar en un gran beneficio en un montón de cosas, pero que iba a ser mucho más difícil manejar lo importante, que es el tiempo, para poder pensar qué fotografiar y cómo fotografiarlo. Y pienso que hoy, con esta instancia de la vida online, de la conexión permanente y constante, del clic necesario por los medios de comunicación, convierten a una rama del fotoperiodismo, que es el fotoperiodismo de actualidad, en una constante presencia de imágenes en donde la mayoría de ellas crean poco sentido y donde el fotógrafo o la fotógrafa tiene pocas posibilidades de crear imágenes con sentido, conceptuales e ideológicamente bien propuestas en relación a lo que se plantea y además estéticamente adecuadas. El fotoperiodismo de actualidad, como nosotros lo interpretamos, lo que se conoce como el hot news, va a seguir existiendo y existe y está muy bien, pero se abre un espacio, se desplaza hacia el fotoperiodismo interpretativo que me parece que es mucho más interesante, donde los fotógrafos vamos a poder tener mucho más control acerca de lo que queremos decir y de cómo queremos decirlo. ¿Cuál es mi foto preferida? Es una pregunta dificilísima, no tengo una foto preferida. Desde hace unos años, en mis clases, dejé de mostrar mi material, mis fotografías, y empecé a mostrar fotografías de otros fotógrafos, de otros autores. Y me presento como fotógrafo con fotografías de otros fotógrafos, porque considero que esas son las fotos que a mí me impactan o que me entusiasman o que me han formado de alguna manera. Entonces, lo que soy yo como fotógrafo está ligado para esa instancia, creo, más en mostrar lo que a mí me ha formado que lo que yo he hecho. Entonces, no tengo una foto preferida, ni mía ni de otros autores. Tengo un montón de fotos que son preferidas. Entiendo que una fotografía debe tener dos elementos que en mi opinión son indivisibles, pero para entenderlo me parece bueno dividirlo. Y es la construcción del sentido en la imagen, desde lo conceptual, es decir, qué es lo que se quiere decir, y lo formal, de cómo se debe decir en cuanto a la construcción visual de la fotografía. Entiendo que esos dos elementos
se conforman y se pegan en el soporte de la imagen. Lo que debe existir es una unidad en lo que se quiere decir y en el cómo se quiere decir. Lo digo constantemente, ¿no? Y eso es lo que hace que una fotografía sea una buena imagen. En cuanto a mi accionar como fotógrafo, desde siempre me interesó contar historias. Me formé en el relato periodístico de actualidad, en velocidad y en la síntesis narrativa de imágenes únicas. Y es una idea que para mí es importante, pero al querer contar historias, al querer convertirse en un narrador, el relato fotográfico en más de una imagen me parece que es el mayor virtuosismo. Y desde siempre he intentado contar esas historias en imágenes. Historias que me atraviesen, que me interpelen, que me conmuevan. Y en ese marco he trabajado muchísimo. He llevado adelante lo que considero es mi cuerpo de trabajo. Trabajos son ensayos, reportajes, que también hoy afortunadamente son dinámicos porque se resignifican constantemente, cosa que hace unos años no pensaba que iba a suceder. Y por otra parte, me parece fundamental mantener ciertos valores originarios de lo fotográfico, y uno de ellos es el convertir a la imagen fotográfica en su objeto original, que es el soporte físico en papel. La imagen fotográfica cumple muchas funciones, la historia ha cumplido muchas funciones y sigue cumpliendo y cumplirá, pero la función principal es la contemplación para la interpretación, la reflexión y la emoción. Entonces hay que copiar y hay que mostrar imágenes en papel físico, ya sea su formato original químico o su formato original binario. Pero, en mi opinión, el objetivo final de toda historia narrada es la de convertirse en un libro. Y entiendo que los fotógrafos hoy debemos aspirar a publicar nuestros trabajos de manera independiente o en editoriales, que afortunadamente cada vez hay más. Ese universo se expande y es mucho más accesible que años atrás. Entonces, aspiro siempre a que mis trabajos se conviertan en libros. Entiendo que ese es el objetivo final, que es la perdurabilidad de la imagen para la contemplación. Me gusta mucho más culminar un proyecto en un formato libro que en una exhibición. Pienso que lo que hace el fotógrafo o la fotógrafa cuando intenta abordar un tema y construir una narración de sentido sobre ese tema, lo hace con el objetivo de exhibir, de mostrar, de contar a quien esté interesado. Entonces, mostrar ese proyecto, ese trabajo, en una exhibición, en un formato que incorpore todas las disciplinas de las artes visuales y todas las disciplinas de la exhibición contemporánea, que no son solamente las imágenes, las fotos, sino hay elementos, objetos, narraciones performáticas incluso. Es un gran universo que se ha abierto, ¿no? La caída
de las fronteras de las artes visuales. Entonces, desde la fotografía podemos ampliarnos muchísimo nuestras oportunidades de narración. Entonces, la exhibición y la exhibición en vía pública o en espacios de acceso público son fundamentales. Y las características de la exhibición están, en mi opinión, siempre ligadas a lo espacial, al lugar, al sitio. Pero cuando el trabajo de un fotógrafo culmina en un libro, es la instancia en la cual esto queda para siempre. Y me parece que es a lo que nosotros debemos apuntar. De todas las coberturas que me han tocado hacer, sin lugar a dudas, la más impactante para mí fue la de Fidel Castro, la entrevista a Fidel Castro. Y había una entrevista exclusiva, éramos 2 fotógrafos y 6 redactores jefes. Y fue muy impresionante, todo. Particularmente la personalidad de él era muy pregnante, ¿no? O sea, marcaba toda el eje de lo que iba a suceder por su historia, ¿no? Era muy especial todo el ambiente que había. Nos hacen pasar por varios sistemas de revisión. La persona que manejaba la prensa de la entrevista era quien era su canciller. Nos dice el comandante tiene 20 minutos para la entrevista, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces ahí yo pido permiso y digo, yo necesito 10 minutos para hacer unas fotos, unos retratos. Voy a armar un set con unas luces y un fondo, y cuando termine la entrevista necesito esos 10 minutos. Ningún problema, todo bien. Y el comandante no llegaba, tardó y llegó 45 minutos más tarde de lo que estaba pautado. Llegó muy amable, se disculpa, se sienta, mira a los que estaban sentados a la mesa, que eran todos los directivos del diario en ese momento, y dijo, ¿quién es el jefe? Uno levantó la mano. Desde ese momento miró directamente a los ojos durante toda la entrevista solamente al jefe. Los otros periodistas iban haciendo sus preguntas, pero él siempre le respondía mirándolo al jefe. Me sorprendió muchísimo esa actitud. Tenían 20 minutos pactado, había 45 minutos de retraso. No sé, su agenda se habría destrozado a esa altura. Bueno, la entrevista duró 1 hora y media. Y en un momento el encargado de la prensa le dice, comandante, ya estamos muy pasados, nos están esperando, tenemos que ir. Entonces dice, sí, perdón, se disculpa, se levanta introspectivamente y sale de la habitación. Y yo quedo blanco, en pánico, absoluto. Lo miro a mi compañero y digo, fuimos. Y tuve una reacción extraña, muy instantánea. Salté medio como con él, salí al pasillo y lo vi que estaba entrando al ascensor y dije, comandante, me había prometido 10 minutos para la foto. Sí, tenés razón, perdón. Pegó la vuelta. Yo lo vería venir por el pasillo y decía, no puedo creer lo que esté pasando. No lo puedo creer. Lo miro a mi compañero y le digo, ojo que ahí viene. El otro me mira como diciendo, estás loco, me estás mintiendo. Volvió, dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces fuimos hasta, era una habitación de un hotel grande, un salón, donde habíamos armado el estudio y teníamos todo ya programado. La cintita donde él tenía que estar, la cintita donde yo iba a estar, la luz, todo hecho. Entonces dije, bueno, de pie, yo tenía una idea de una fotografía que había visto en Cuba que me había gustado mucho, con una luz lateral en unas rocas, de un fotógrafo francés, no me acuerdo el nombre ahora. Y quería ir partiendo con esa idea, ¿no? Entonces quería como el perfil,
la luz medio de atrás, pero no completamente, la luz principal. Y digo, bueno, tome la silla para tener algo para agarrarse, míreme, obturo una fotografía, mirando a cámara, le pido que mire hacia la pantalla de la ventana del flash, como para ir empezando a armar la escena. Y en un momento estoy viendo por la cámara que empieza a aparecer gente. ¿Me sacás una foto con el comandante? ¿Me sacás una? Los redactores del periódico, los jefes, el director del diario, en la instancia de mi momento de fotografiar, es decir, mi parte de la entrevista, querían que yo la utilizara para sacarse una foto con Fidel Castro. A lo cual, obviamente, no tuve opción más que seguir fotografiando. La entrevista, mi entrevista fotográfica se terminó y así fue como terminé la mejor cobertura de mi vida, con una sola foto que sirvió, pero solo esa. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual. Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo, la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Queremos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. Respecto a la ley de derecho a autor, es una ley complicada. Suscribo a la postura de la Asociación de Reporteros Gráficos de la extensión del derecho patrimonial y moral, aunque es permanente el derecho moral, hasta los 70 años, como el resto de las disciplinas que incluyen a la ley 11.723. Pero creo que es una ley que ya es completamente anacrónica en relación a la fotografía. Deberíamos repensar por completo, porque la existencia de la producción y la divulgación y distribución de imágenes a través de los canales actuales hacen que no tenga mucho sentido el conjunto de esa ley. Creo que es fundamental que lo que nosotros producimos se conserve y se proteja desde el valor autoral en cuanto a lo patrimonial y también el valor en cuanto a lo comercial. Pero que se necesitan herramientas mucho más claras que además que los 70 años, porque la distribución de las imágenes hace que sea imposible el saber dónde están y cómo se pueden estar utilizando. Casi como que no tendría ya sentido, pero sí lo tiene porque es nuestro trabajo el que se ve vulnerado. Por lo tanto, pienso que deberíamos repensar muchísimo ese punto. Pero estamos en una situación de mucha debilidad en la fotografía de prensa al respecto. Así que estamos, para mí, en una situación bastante complicada, que no sé bien cómo resolverla. En principio, creo que es valioso hoy seguir pidiendo los 70 años, pero creo que como fotógrafos y fotógrafos de prensa deberíamos sentarnos seriamente a conversar acerca de cómo avanzar ante la nueva forma de distribución de las imágenes y para poder proteger nuestro trabajo. Y especialmente quiero, para finalizar, hacer un agradecimiento al programa 2054 por la convocatoria. Me parece que es muy importante que se rescate y se construya una biblioteca audiovisual sobre la actualidad de las y los fotógrafos de prensa.
Así que lo que lleva adelante 2054 es muy valioso, por lo menos para mí. Muchísimas gracias. Taller Fotografía Documental Contemporánea, coordinado por Martina Costa. Modalidad online o presencial. Los días martes, online, y miércoles, presencial en la ciudad de Buenos Aires. Horario de 19 a 21:30. Informes e inscripción al WhatsApp 11 2307 8112. ¿Necesitas cambiar el auto? Tenemos un descuento para vos hoy con el 50% de lo que vale la reserva de la unidad. Concesionaria Le Meridien, San Martín. Comunicate al 11 28 50 49 99. Asesoramiento Belén Pisani. Descuentos hasta 100.000 pesos. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11 44 12 37 95.